Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que ves en pantalla. Y bueno, como todos los viernes tenemos Espacio Libertad para comentar precisamente sobre el activismo y el avance del liberalismo en la región. Y hoy he traído a un invitado muy especial. Él es Osvaldo Silva, activista de SFL. Bienvenido, Osvaldo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, estas conversaciones, Osvaldo, siempre inician un poco desde el punto de vista personal sobre precisamente el activismo con la organización, ¿no? Y quiero que empecemos con cuánto tiempo llevas con Students for Liberty y cómo los conociste. Bueno, imagínate, esta es para mí toda una vida haciendo activismo por la libertad. Yo no tengo una historia tan romántica como algunos en cuanto al conocimiento del liberalismo. Ya sabemos que es un lugar común, sobre todo los latinoamericanos diciendo, no, bueno, yo cuando era joven yo creí en el socialismo y me di Sí. cuenta eh, que no, que eso no era lo que funcionaba, entonces estuve buscando y tal. Ese no fue mi caso. Yo particularmente siento que fui muy afortunado en cuanto a la crianza que tuve por parte de mis padres, por parte de mi familia. Siempre tuve esa inclinación por lo que nosotros conocemos como principios liberales, es decir, a no depender del Estado, a no esperar superarse con programas gubernamentales, sino que se debe trabajar para conseguir las cosas por sus propios méritos. Pero yo nunca le había puesto un nombre, mi familia nunca estuvo involucrada en política, no éramos de tener discusiones ideológicas. Entonces, no es hasta que entro en la universidad, yo ingresé en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB en el 2011, y ya para finales del 2012 me comienzan a hablar, mira, existe esta organización, Students for Liberty, ellos tienen un programa en Estados Unidos, pero están buscando gente en otras partes del mundo para iniciar la organización en Europa, en América Latina, en Brasil como una región diferenciada. Y yo recuerdo que empecé a colaborar con ellos en el 2012 y me dicen, mira, en enero del 2013 vamos a tener esta conferencia en una zona cercana a Caracas. A mí me gustó mucho porque estaba relacionado con temas de economía, con temas de derechos humanos, cosas que yo veía en mi carrera. Y cuando yo entro y veo esa conferencia e interactúo con los speakers, interactúo con la gente incluso de CEDICE, que es un think tank venezolano que promueve el libre mercado, ahí yo digo, no, es que yo toda la vida he sido liberal. Y desde ahí empecé como voluntario, sobre todo en el área de comunicaciones, manejando el blog, y ya propiamente desde el 2014 hasta el 2017 fui parte del programa de coordinadores locales. Y bueno, hoy en día, ya desde mayo del 2018 que formo parte del staff, sobre todo en el área de comunicaciones. Este, con eso que estabas mencionando, eh, tú fuiste de una u otra manera, no sé si te entendí bien, fuiste fundador, así sea como voluntario, pero fundador del capítulo en Venezuela o entendí mal. Sí, Ok. exacto. Somos parte de esa primera generación. Puntualmente, digamos, quienes traen la idea a Venezuela son Luis Silva Bol y Gabriel Salas. Ellos comienzan, y bueno, junto también Alberto Rada, ellos comienzan a hacer actividades ya propiamente como parte del programa de Charter Team Leaders de Students for Liberty. Ellos pertenecían a la organización desde afuera, pero el programa era de Estados Unidos. Y bueno, y si creamos esa red al principio, Venezuela fue punta de lanza para todo el lanzamiento de América Latina. De hecho, la primera conferencia que se hace de Students for Liberty en América Latina sucede en Venezuela, era una conferencia Oh. nacional, y a finales de ese mismo año, del 2013, es que se hace la primera conferencia internacional en Chile, que ya ahí vienen, bueno, coordinadores de Argentina, coordinadores de Chile, coordinadores de Centroamérica, y se comienza a establecer la red como tal. Pero sí, básicamente somos de esa primera generación
que tuvo un acercamiento, que empezó a hacer cosas. Y de hecho, algo que lo estamos celebrando este mes, el mes de la libertad, noviembre, la conmemoración de la caída del muro de Berlín, fueron de esos primeros eventos que se hacían en la UCB, en la UCAP, en la UNIMED, universidades de Venezuela, que era armar un muro con cajas de cartón, pintar mensajes y luego el propio día de la conmemoración, el 9 de noviembre, derribarlo, ¿no? Como un mensaje de superación de los totalitarismos y un mensaje a favor de la libertad. Sí, no, excelente, relativamente nueva en Latinoamérica, no, no sabía que tenía tan poco tiempo, pero bastantes efectos o bastante impacto, ¿no? que ha generado. En el caso de tu historia, Osvaldo, yo te quería comentar que sí, normalmente las historias de cómo se hacen liberales, los activistas en Latinoamérica son muy románticas, como dijiste, pero yo sufrí lo mismo que tú. A mí eso, yo no tengo esa historia de que, bueno, yo fui comunista, vengo de una familia de izquierda, tampoco me pasó eso y bueno, afortunadamente, pero sí suena mucho más llamativo el otro, el otro escenario. En todo el rato que tú has estado, Osvaldo, con la organización, ¿qué evento o qué iniciativa tú has dicho, wow, esto cuando lo hicimos generó un impacto enorme y estos son el tipo de cuestiones que hay que hacer? Si se te viene alguno a la cabeza, ¿cuál sería? Mira, hay varios. Yo creo que nosotros tuvimos un par de etapas que incluso las probamos como dos etapas primero y luego las fuimos intercalando, fuimos replicando este modelo. Y es que teníamos iniciativas internas e iniciativas externas. O sea, unas que eran para formar personas que luego fueran parte del programa y otras que eran ya más al público como para captar la atención y tener una cierta reputación en la audiencia, ¿no? Yo rescato mucho las academias que hacíamos. Era una serie de eventos que se hacían los fines de semana. Por lo general eran 8 sábados consecutivos. Mm. En una oportunidad se hizo en la Universidad Metropolitana de Caracas, en otra oportunidad se hizo en la Universidad Metropolitana, también en Caracas. Y nosotros convocábamos a personas que sabíamos que estaban involucradas de una u otra forma en el activismo pro libertad, pero a lo mejor estaban por su cuenta o estaban en pequeños grupos en las universidades. Y nosotros llegamos a un punto en el que estábamos formando a quienes eran los coordinadores juveniles de partidos, quienes eran coordinadores juveniles de centros de pensamiento de mucha influencia en Venezuela, y prácticamente Students for Liberty o Estudiantes por la Libertad era el hub, o sea, era el punto de reunión donde todos éramos amigos, pero afuera en la calle, de cara al resto del país, eran personas que estaban en posiciones que hacían cosas positivas a favor de la libertad. Entonces, para mí las academias, independientemente de que eran eventos cerrados, que eran eventos pequeños, etcétera, sí marcaron un antes y un después de lo que hoy en día son personas, qué sé yo, como Oscar Torrealba de Se Dice, que es vocero de esa organización y promueve el libre mercado, o personas como en ese momento Carlos Pestana, que estaba con el espacio en Afran, gente que estaba involucrada incluso con el partido político 20 de Venezuela. En ese entonces, Es Libertad estaba formando a esa generación de activistas por la libertad que hoy en día andan en diferentes posiciones, tanto en Venezuela como en el exterior. No, eso es sumamente importante. Con todo ese trabajo que ustedes han hecho, Osvaldo, ¿tú crees que la tendencia... Bueno, primero, ¿cómo tú calificarías a la ciudadanía venezolana? O sea, ¿tú la catalogarías mayoritariamente de izquierda, apolítica, de derecha, más o menos en dónde la enfrascarías? Y en caso de que no la catalogues como liberal, ¿tú crees que esa tendencia está cambiando gracias al trabajo de organizaciones como SFL? Sí, bueno, yo creo que nosotros tuvimos una época, sobre todo en la época en la que gobernaba Hugo Chávez, donde la gente sí tenía esa inclinación o ese afán por los programas gubernamentales. No sé, yo no me atrevería a llamarlos socialistas abiertamente. Para mí existen dos formas de llegar al socialismo como persona. Una es a través de la ignorancia y otra es a través de la maldad. A través de la ignorancia es por, bueno, personas que por sus condiciones vulnerables o por todo lo que han vivido, terminan pidiéndole al Estado todo,
terminan solicitándole a un gobierno que intervenga porque no le gustan los precios, porque no le gusta la relación con los empresarios, etcétera. Y a través de la maldad son las personas que se postulan un cargo público o que pertenecen al aparato del régimen y saben que el socialismo no funciona, pero saben que a través de ese mecanismo pueden hacerse ricos, ¿no? Entonces, Ujú. creo que incluso pudiese decir que dividirlo en clases, habían unos que simplemente no tenían idea de nada y porque les tocaban la puerta y le entregaban una lavadora o le entregaban una caja de comida, apostaban por el socialismo. Tenías a los que se estaban haciendo ricos con el sistema y hay una gran mayoría de personas que están en el medio, que simplemente se bandea con lo que puede, simplemente se adapta al sistema e intenta sobrevivir sin necesariamente procesarlo o darle un tinte ideológico. Entonces, en ese momento, diría yo, ya finalizando 2012, incluso hasta el 2016, estábamos en ese limbo, pero hoy en día, luego de que pasamos una crisis tan grave de la escasez, con el tema también de la gasolina, hoy en día que no hay tanta escasez, pero en Venezuela los precios están por las nubes, Ujú. la mayoría de las personas dice, oye, y yo porque lo veo quizás con un poco de individualismo metodológico, lo veo a través de mis amigos, de mi familia, de la gente que todavía está en Venezuela, son personas que dicen, o sea, yo quiero es trabajar y que yo quiero que con el sueldo que yo reciba, mira, a lo mejor yo puedo montar un negocio o puedo cubrir mis necesidades y ya. Y para mí eso es algo muy liberal. A lo mejor estaban como yo antes del 2013, que decían, yo no quiero depender del gobierno, yo quiero conseguir las cosas por mi propio esfuerzo y quiero progresar y ayudar a mi familia y colaborar con otras personas y montar negocios, etcétera. Entonces, son liberales sin saberlo. Sin saberlo. Y ahí es donde entran o entra la labor de Student for Liberty, es el darle el nombre y el apellido a eso lo que uno piensa o lo que uno siente. Entonces, sí hay una generación de jóvenes que no pensaban bajo los esquemas del socialismo, pero que no sabían cuál era la alternativa y vinimos nosotros a decirle, mira, la alternativa es tiene años funcionando en el mundo, desde hace décadas o incluso siglos, hay pensadores que lo han estudiado, que lo han profundizado, y ellos dicen, wow, si hay una solución, si hay una alternativa, y comienzan a hacer algo en pro de eso, porque de nada vale simplemente quejarse o decir, mira, yo no pienso así como lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, sino el ser conscientes de cuál es la solución y actuar en consecuencia. Así es. Fíjate que la semana pasada entrevisté a María Maré, Ujú. ¿no? Ella, parte en lo que centramos la conversación fue en un evento que realiza SFL todos los años, que se llama LibertyCon, en donde, bueno, nominan a evento del año, nominan a estudiante del año y activista, y tienen varios premios, ¿no? Y ella fue nominada, o su evento fue nominado a evento del año, ese no ganó, pero ella sí ganó la estudiante del año, de más de 3.000 coordinadores, bueno, ya que te nominen es un logro bastante importante y Sí. evidentemente ganarse ese premio es muy llamativo, ¿no? Ella no pudo estar presente. Quien recibió el premio fuiste tú, Osvaldo. Yo quiero que toquemos un poco de eso, porque ¿qué sentiste tú cuando una connacional tuya, venezolana, no pudo estar en un evento a recibir su premio y tuviste que tú pararte en nombre de ella a recibirlo, a dar un discurso y decir, bueno, yo me voy a asegurar que ella lo reciba, ¿no? ¿Qué te pasó a ti por la mente, por el corazón? ¿Qué fue lo que sentiste? Porque me imagino que va a haber mucha presión allí y muchos sentimientos encontrados además. No, sí, fue algo extremadamente conmovedor, sobre todo porque en el caso de María yo he visto su evolución. A mí, en el rol que me toca como staffer de Students for Liberty, si bien estoy en el área de comunicaciones, en casos especiales como fue en su momento Colombia, en su momento Venezuela, me tocó contribuir al crecimiento de esa red, o sea, incluso generar equipos o grupos universitarios desde cero. Y yo he visto la evolución de María desde el 2020. Ella entra en plena pandemia, con todo y eso de que no se podían hacer eventos presenciales, que no era tan fácil llegar a la gente porque llegó un momento de saturación de que ya nadie quería saber de un webinario, ya nadie quería saber de eventos en línea. Uh -huh. Y ella fue dándole, creciendo. Y bueno, el periodo pasado de la organización, como nos organizamos a lo interno, fue súper destacado. Y dije, no, o sea, María de verdad no solo
es el impacto que hace la audiencia, sino lo que inspira a otros coordinadores de Bolivia, de Argentina, de México, a que la gente intente replicar los modelos que ella promueve para tener ese impacto, ¿no? En la región. Entonces, era muy merecido. Ella gana el premio como estudiante del año de Libertad en Latinoamérica y eso le merece la nominación ya a nivel internacional. Y para mí un premio muy merecido. Ella, bueno, por estar en Venezuela, así como le pasa a mucha gente, este régimen socialista que priva de libertades y que a lo mejor no te persigue a ti directamente, en algunos casos sí, las personas que hemos sufrido ciertos tipos de persecución por parte de personalidades del régimen, pero también crea las condiciones adversas para que tú no puedas optar a oportunidades. O sea, personas como María, que están ahí en Venezuela, que lo han hecho todo, que se le abren puertas en organizaciones en Europa, en Estados Unidos, etcétera, y que al final, miran, por vivir en Venezuela o por ser venezolano, se le cierran puertas Exacto. de viajes, se le cierran puertas incluso por no tener la capacidad económica o porque simplemente la logística de sacar a alguien de Venezuela para que asista a una conferencia o algo es muy complicado por temas de seguridad, por temas presupuestarios, etcétera. Entonces, eso fue bastante agridulce porque, wow, o sea, luego que tú logras tanto, que la gente te reconoce y eso, con todo eso tú no puedes disfrutarlo. O sea, no puedes ni Exacto. siquiera salir de tu país por un par de días a ir a una conferencia que te va a dar como mucho a nivel intelectual, pero también a nivel de conexiones, de networking. Y yo dije, no, bueno, ahí me inspiré por esa situación, por todo lo que la conozco y la admiro y recibir ese premio. Yo ahí en el discurso decía que afortunadamente yo pude escapar de ese régimen, ella todavía está bajo ese yugo, pero que me iba a asegurar de transmitirle todo lo que ese aforo, esas cientos de personas aplaudiendo por el logro, no solo de María, sino es el logro de Venezuela. De acuerdo. Así lo interpretamos nosotros en la organización, como a pesar de vivir en un ambiente tan hostil, donde la mayoría de las personas no tiene la posibilidad ni siquiera de hacer activismo porque tienen que preocuparse por ver cómo comen, o quieren terminar de estudiar para irse, ver la manera de cruzar el Darién o ver la manera de cruzar la frontera con Colombia y simplemente no saber más nada de Venezuela. Y aún así hay gente como María Maré haciendo cosas allá adentro. Entonces, ese fue ese mensaje. Obviamente con mucho orgullo de todo el trabajo que he hecho, pero a la vez con mucho sentimiento del hecho de que fíjate con todo lo que ha logrado y ella no puede disfrutarlo por estar en Venezuela. No, y por eso te hacía la pregunta. De hecho, déjame si te corrijo algo, porque es que ella no nada más habló o representó a Venezuela, sino a toda Latinoamérica, me atrevo a decir. O sea, Sí. allí la gente que estábamos presentes, los que éramos de Latinoamérica, de distintos países, de Bolivia, de Chile, de México, obviamente los de Venezuela, de Colombia, o sea, todos sentimos que eso fue como una representación del trabajo que se hace en la región. Y bueno, siendo Venezuela ahorita, digamos, el epicentro de la desgracia, ¿no? Nada más superado por Cuba, porque bueno, tiene más tiempo, solo por eso. Entonces, evidentemente, sí se volvió como una especie de mensaje a todos en la región, ¿no? De que, bueno, si esta lo puede hacer en Venezuela, obviamente nosotros lo podemos hacer desde otras partes del mundo. Y eso me Sí. da pie para lo siguiente, Osvaldo, porque bueno, ya tú tienes tiempo acá en el exilio, como tú dijiste, tú lograste escapar del régimen, afortunadamente, y no te has divorciado de la realidad venezolana, no te has divorciado del activismo por la libertad. De hecho, trabajas con esta organización, tú sigues cada tanto hablando de Venezuela, eh, tienes presente el tema, ¿no? Y el tema de difundir las ideas de la libertad independientemente de en dónde te encuentres. Desde un punto de vista personal, Osvaldo, ¿cómo ha sido precisamente el activismo en el exilio, ¿no? ¿Qué pros, qué contras tienes y más o menos cómo uno logra desarrollarse, ¿no? No estando en su terreno, en su zona de confort, por así decirlo. Sí, bueno, ahí uno es difícil incluso desde el punto de vista psicológico, porque cuando uno emigra, bueno, uno tiene todos estos procesos encima de, bueno, hacer todo el proceso legal, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, de también adaptarse a una nueva dinámica, una nueva cultura, de tratar de superarse, porque por más que sea, uno sí debe mantener la conexión con Venezuela. Yo pienso que entre los años 2016 y 2019 estábamos en un auge tremendo por la crisis o porque se presentaron oportunidades que creíamos que
nos iban a ayudar a conseguir la libertad y todo el mundo hablaba de Venezuela, Ujú. pero luego de los fracasos del 2019 para acá, se ha ido apagando. Entonces, Correcto. la gente entra en esa diatriba de, mira, o continúo con mi vida y trato de tener estabilidad mental, trato de hacer dinero para ayudar a mi familia, etcétera, o sigo con este tema. Yo en este caso he elegido hacer un poco de ambas. Uno a veces tiene que, no, yo estoy viviendo aquí, yo tengo que, o sea, crearme mi propia vida, ser feliz, ser próspero, etcétera, para tener una posición que me permita ayudar, pero yo siento personalmente la responsabilidad de donde sea que yo esté, llevar la bandera de Venezuela, bien sea literalmente o metafóricamente, ¿no? Porque siento que el tema de Venezuela se está olvidando, ya estamos pasando a ser como Cuba, que no es un fenómeno, sino una realidad. O sea, todo el mundo dice, bueno, Cuba es una dictadura, Cuba tienen 60 años muriéndose de hambre, eso es así ya. Cuando yo nací, Cuba era así y bueno, no lo voy a cambiar yo. Y lastimosamente Venezuela siento que está pasando hacer eso. O sea, en Venezuela sí, el tema de la libertad de expresión no es muy bueno, sí, en Venezuela de vez en cuando tienen esta hiperinflación, pero bueno, así es Venezuela. Y no Exacto. debería ser. Entonces, yo sí siento esa conexión. Obviamente teniendo familiares y amigos allá, uno mantiene el pulso de la situación sociopolítica, de la situación económica, y lo mejor que uno puede hacer es explicarlo, o sea, es decirle, mira, esto sigue pasando, o sea, por el hecho de que Venezuela no sigue en los titulares como lo fue en el 2019 o como lo fue en el 2018, no quiere decir que se solucionó. Y también desmentir, ¿no? Está el típico meme este de que, bueno, en Venezuela se arregló porque Van Wisin y Yandel hacer un concierto allá o porque, qué sé yo, abren bodegones o abren restaurantes, pero eso es una burbuja creada por gente afín al régimen. Y bueno, de vez en cuando con la organización también hacemos unos proyectos un poco más grandes, más allá de las actividades apoyando a los voluntarios, como el libro Después del Socialismo y Libertad, que fue una forma para nosotros, que éramos exalumnos de la organización y todavía activistas por la libertad, de explicar por qué Venezuela está así, ¿no? Y tratando de advertirle a nuestros amigos colombianos, a nuestros amigos chilenos, que no vayan por ese camino. Lastimosamente han cometido el error, han cometido ese suicidio, pero eso no nos puede desmotivar a seguir diciendo, mira, explicar el caso de Venezuela, señalar cuáles fueron las causas, que es el socialismo, que es el afán de un grupo de tener el poder absoluto para hacerse millonario en detrimento de la nación, y también reforzar la idea de que, mira, la alternativa es promover la libertad, la alternativa es que cada individuo pueda valerse por sí mismo sin depender del Estado. Así es, ¿no? Sumamente importante. Y bueno, Osvaldo, para ir finalizando, ¿qué mensaje le mandarías tú a los jóvenes que están quizás en una situación similar a la tuya? Uno, los que no tienen una etiqueta, pero de una u otra manera quizás al escucharte digamos, se puedan interesar en la organización. ¿Qué mensaje le mandarías a ellos? Y dos, a los que se encuentran, a los venezolanos que se encuentran en el exilio, que quieren también seguir haciendo activismo. ¿Qué mensaje les mandarías a ellos? Sí. Bueno, lo primero es que hay que estar claro que no estamos solos. O sea, hay personas que han pasado por esta misma situación que nosotros, que tienen incluso perspectivas muy similares, una cosmovisión bastante parecida, que entendemos qué está pasando en Venezuela y que sabemos cuál es la solución. Y lo mejor que podemos hacer es unir esfuerzos. O sea, Student for Liberty o Es Libertad es eso. Cuando a mí me tocaba siendo coordinador regional de Venezuela o ahora como staffer, vender la organización, yo siempre les digo, mira, SFL o Es Libertad es como una franquicia. Tú tienes las herramientas como activista por la libertad, pero nosotros te vamos a pulir esas herramientas. No te vamos a brindar una plataforma con una marca reconocida, con unas redes sociales que ya tienen tantos seguidores, con una red de contactos, de ponentes, de aliados, de financistas, y tú vas a usar todo tu talento para montarte sobre los hombros de nosotros y llegar más lejos. Entonces, un activista por la libertad, estando dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, tiene que entender que hay otras personas haciendo lo mismo en ONGs, en partidos políticos, en centros de pensamiento o incluso desde la empresa privada,
Y lo que tenemos que buscar son esas conexiones para entre todos hacer algo más grande y tener más impacto y lograr el objetivo de la libertad o de mantener el tema vigente para seguir uniendo esfuerzos para lograr la libertad por nuestra cuenta, sin depender de ninguna personalidad, de ningún mesías o de alguien que se crea con el monopolio de conseguir la libertad en Venezuela. Así es. Y bueno, de verdad que te agradezco muchísimo, Osvaldo, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha, en este espacio No, abierto. muchas gracias a ti, Esteban. Bueno, era Osvaldo Silva, activista de Estudiantes por la Libertad, comentándonos sobre cómo ha sido su experiencia con la organización, su encuentro con el liberalismo y además todo lo que ha hecho dentro y fuera del país para precisamente empezar a generar los cambios que tanto se necesitan en la región. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día martes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el martes.